A Profe, contar, ahí está. buenos días. Hoy día damos entonces inicio a la clase de hoy día, del día 29. El propósito de esta clase va a ser ver las distintas políticas macroeconómicas que se utilizan para lograr los objetivos macroeconómicos, que son fundamentalmente 4, los cuales yo ahora se los voy a contar cuando llegue el momento. Ahora, dentro de lo que nosotros también vimos en la clase pasada, ¿ya? Fue ver cómo se determinaba el empleo, determinar también cómo se genera este índice de precio al consumidor a través de una entidad que es el INE, Instituto Nacional de Estadística, y cómo nosotros vamos viendo el costo de la vida a través de la variación del índice de precio al consumidor. También en la clase pasada estudiamos muchas cosas en la clase pasada. Vimos el PIB nominal, el PIB real, ¿cierto? Analizamos cuál era la diferencia entre estos en el Producto Interno Bruto, en el PIB nominal. Recuerden que era la determinación de precio y cantidad por año. En cambio, en el PIB real estamos hablando de el precio de un año base y las cantidades del periodo. Lo que pide el PIB real es determinar cuál ha sido la variación en la producción, dejando atrás todo lo que dice en relación con los precios. Es por eso que se deflacta. Ahora, dentro de todo esto que nosotros hemos visto, hoy día vamos a partir con algo que es muy emocionante, que a mí me encanta, y que esto de verdad tiene que formar parte del ADN de ustedes. Achico esta cuestión porque si no aparezco yo hablando y el centro tiene que ser este. La ecuación fundamental en cualquier análisis macroeconómico. Y esta ecuación dice que el Producto Interno Bruto, el total de la producción, que nosotros lo vimos como el valor final, ¿cierto? El valor agregado, ¿ya? Sin el valor bruto descontando los valores que se usaron en el intermedio de la producción. Esta producción, ¿ya? Este producto, también puede analizarse de otros puntos de vista. Nosotros lo vimos desde el punto de vista del producto final, ¿cierto? Producto final o del valor agregado. Valor agregado. También se puede ver desde el punto de vista del gasto. ¿Quiénes efectúan gastos? ¿Quiénes están interactuando en esta economía? Y también se puede ver desde el punto de vista del ingreso, es decir, del ingreso que se le pagan a todos los factores para poder generar este proceso. Por eso que este PIB, que está acá, ¿ya? Es igual a la demanda agregada, igual al ingreso, igual al gasto, todo significa lo mismo, ¿ya? Para que ustedes vean que esto tiene distintos puntos de vista, ¿ya? Desde el punto de vista del producto final, desde el punto de vista del gasto, desde el punto de vista del ingreso. Eso lo vamos a ampliar después nosotros en macroeconomía. Pero lo que ustedes tienen que saber ahora es lo siguiente. El PIB es igual a consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. C de consumo. I de inversión. G, gasto del gobierno. X, exportaciones. M, importaciones. El PIB es igual a todo lo que está acá. Y voy a partir desagregando cada una de estas para que ustedes vean lo entretenido que es. Cualquier duda o consulta me escriben al chat y yo lo empiezo a leer. Entonces, de esta ecuación fundamental, el PIB, ¿ya? Nosotros vamos a ver primero la variable C, que es la variable consumo. Y corresponde, tan sencillo como esto, al gasto que realizan las familias en bienes y servicios. Entonces, ¿quiénes consumen? Las familias. ¿En qué consumen? Consumen en bienes de consumo durable, yo les puse el ejemplo de un auto, bienes de consumo no durable en alimentación, son bienes, y servicios. Todos los servicios, ir a cortarse el pelo, ir a una barbería, no sé, los varones que les gusta, hoy día está de moda el tema de las barberías, un corte de pelo para nosotros las damas, ir al médico, todo eso es un servicio. Entonces, todo ese consumo
lo hacen las familias. Para que ustedes tengan más o menos una idea del total del Producto Interno Bruto, es decir, del total de la producción, ¿ya? Aproximadamente esta variable aporta entre un 65 y un 70% del total del producto. Es súper importante lo que nosotros aportamos al PIB como consumo, como gasto. ¿Se dan cuenta que aquí lo veo desde el punto de vista del gasto? ¿Ya? Ahora, obviamente la oferta, la producción, tiene que ser igual en equilibrio a lo que está acá, si no tenemos un problema. Y por otro lado, la producción viene siendo la oferta, ¿cierto? Igual a la demanda. Claro que sí. Si esto, todo calza, pollo, todo calza. ¿Ya? La producción, ¿quiénes producen? Las empresas, ¿cierto? Entonces, a nivel macroeconómico, estos conceptos son los mismos que ustedes tienen ya internalizados del análisis microeconómico. Por eso que es tan importante que esto sea un continuo. Entonces, el total de lo que del total de lo que se produce, nosotros gastamos. ¿En qué? Primero, en la variable consumo. 65-70% de la producción, ¿ya?, va destinado al consumo de nosotros. Y es un gasto. Y es un gasto, pero también como unidad de flujo, no lo puse yo acá. Pero tenemos que ver que es un gasto mensual, anual, durante todo el periodo en donde yo vea y determine esto de la producción. ¿Queda claro entonces? Variable C, consumo, ¿sí? Otra variable, la inversión y la TIC. Es el gasto, también ahí lo escribí como flujo, que realizan las empresas. Entonces, las familias consumen, las empresas invierten. Y aquí después voy a hacer una pequeña salvedad. Pero esto es para incrementar el stock de capital en la economía. Ahora, algunos ejemplos de la inversión: construcción y obras viales, por ejemplo. Eso es inversión. Si es por parte de los privados, se contabiliza acá. Importante, cuando vea yo la otra variable que es gasto del gobierno, G, voy a volver a hablar de esto. Pero en sí, las empresas también compran maquinarias y equipo y ven el cambio en los stocks de inventario. Cuando, por ejemplo, se produce un aumento en eh, el consumo de, a ver, lo voy a llevar relacionado a la pandemia, de los test. Ahí hay un cambio no planeado en el stock de inventario porque nunca se pensó que se iban a requerir tantos test, ¿ya? Entonces las empresas que venden test tuvieron un cambio en el stock, fundamental, importante. Ahora, estas dos primeras variables, en la construcción construcción y obra y maquinaria y equipo, esta es lo que se llama la formación bruta de capital, ¿ya? Formación bruta de capital físico, ¿ya? Esto es importante, el stock ya cambia a través de la formación bruta de capital. Importante, entonces, las empresas invierten. Por otro lado, tenemos G, que es el gasto del gobierno. Y este gasto corresponde a la suma de todo el valor de los bienes que el gobierno compra, que son bienes públicos. Por ejemplo, lo que se destina a defensa, los autos que se destinan a carabineros, las compras, ¿ya?, que hacen en el mercado de bienes y servicios, implica que el gobierno va a ir a gastar. Si, por ejemplo, imagínense el tremendo aparataje estatal que tenemos nosotros. Entonces, hay que comprar insumos para las oficinas, eh, todo eso, ¿ya?, son compras que hace el gobierno. Aquí yo les puse en bienes públicos, defensa nacional, ¿cierto?, policía, pero también hay que comprar insumos para hospitales públicos. En eso, esas compras son gastos, ¿ya? Hay otro tipo de gastos que lo vamos a ver. Porque, por ejemplo, si una empresa, si el gobierno construye con recursos públicos una carretera, eso no es un gasto, es una inversión y se contabiliza en el ítem inversión. Importante, quiero que quede claro ahora. Si una empresa construye un nuevo edificio que va a ser un hospital, eso no es un gasto,
es una inversión. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué el construir una carretera sería una inversión y no un gasto? Por ejemplo, si esa, por ejemplo, en el puente nuevo que crearon en el estero, que está por ahí, ¿eso sería una inversión o un gasto? ¿Por qué sería Una una inversión? inversión. ¿Por Es una qué? inversión. Ay, ¿Mm? ¿por qué sería una inversión? A ver, no lo consume, ¿cierto? No, Entonces no es un bien de consumo. no, El gasto del gobierno. El gobierno está periódicamente comprando insumos para construir, por ejemplo, ese puente en el caso que lo hubiese hecho el gobierno. No, porque llega un momento en donde la obra se termina, ¿cierto? ¿sí? Es una inversión. A ver, todo lo que gastan los papás de ustedes en educación, ¿es un gasto todos los meses o es una inversión? Inversión. Inversión, ¿cierto? Bueno, la educación es una inversión en ustedes, en que ustedes tengan herramientas para ser profesionales. Miren lo importante que es esta cuestión. Entonces, desde el contexto de la inversión queda. Tú Ya. ves una carretera construida, en donde obviamente va a tener un destino. Tú ves un hospital construido que tiene un destino. Mm, No es que nos comamos el hospital. A eso voy sí. en términos, así como diciéndolo bien, bien chilense. ¿Sí? ¿Sí? ¿Súper? ¿No sé, profe? ¿Sí? De nada, pues ya, vamos entonces, continuemos. Entonces, el gobierno gasta. Cuidado, como les digo, si el gobierno va a construir, ¿cierto? Un hospital, va a invertir y se va a contabilizar dentro del ítem inversión. Cuando las compras que realiza el gobierno, por ejemplo, para un ministerio, veamos el Ministerio de Salud, ha tenido que comprar muchos insumos nuevos por efecto de la pandemia. Ha aumentado el gasto debido a las compras que he tenido que hacer. Esto ya es gasto. Nosotros cuando gastamos en la casa, claro, consumimos, ¿cierto? Consumimos, por ejemplo, y tenemos que gastar en el supermercado. Eso no es una inversión, es un consumo finalmente. Por eso que la diferencia yo la hacía entre la inversión y el gasto. Yo los bienes, cuando los gastos son un gasto, se extinguen. Por lo general, a ver, si yo compro cuadernos, los cuadernos no son una inversión, es un bien de consumo ya no durable, porque al final yo gasto mucho, ocupo mucho cuaderno para mis clases, por ejemplo. Eso es un gasto. ¿Ya? Una inversión Entonces, sería un libro, ¿sí? y las malas inversiones del gobierno, ¿a dónde van también? ¿Al PIB? Eh, ¿Cuáles serían malas inversiones del gobierno? Por ejemplo, cuando se hizo ese puente que quedó como medio chueco, o el mismo Transantiago también, que queda pérdida en plata, Claro, esa, esa plata, cuando, sí, sí, cuando es inicial va y se contabiliza en el Producto Interno Bruto. Después no, pues, porque yo no puedo contabilizar un bien final un año y después volver a contabilizarlo en otro. O sea, toda la inversión que se hizo por parte de privados o concesionados por parte que el Estado le encomendó a un privado hacerlo, y una vez que se terminó, ahí se contabilizó el puente Caucao, por ejemplo. Ahora, que la inversión haya sido completamente ineficiente, ya ese es harina de otro costal. Hay un problema de planificación y ahí entra a jugar todas las variables de administración que ustedes aprenden con el profe Cal, ¿cierto? Que nosotros lo ocupamos todos los días. Voy a ejecutar una obra, pero estuvo bien planificada, no. Pero ya lamentablemente está contabilizada, ¿ya? Una vez que es bien final, ahora se arregló ese puente, ¿eh? No sé cómo, pero sí juntaron las dos, las cambiaron porque sabrían cómo para arriba. Qué terrible, por Dios. Claro, entonces lo que es un gasto y una inversión, para mí, por ejemplo, en términos personales, si yo compro libros, tengo mi biblioteca, estos libros constituyen una inversión para mí, no son un gasto. Y son fundamental para hacer clase, entonces yo no los consumo.
como consumo un cuaderno, porque me devoro los cuadernos escribiendo. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Pero en ese caso también sería como muy, no sé si subjetivo lo que es del gasto de inversión, porque defensa nacional, no sé, pues si yo quiero proteger mi país, no sé, pues voy a comprar antiaéreos por si tiran bombas. Para mí sería una inversión, no un gasto. La policía, en este caso, el carabinero, para ellos la compra de autos y cosas blindadas, no sé, sería una inversión, pues, pero no un gasto. Entonces, igual estoy me enredo un poquito en el tema. Ya. El gobierno gasta, mira, ¿en qué gasta el gobierno? Gasta en bienes públicos, ¿Mm? bienes de consumo, ¿cierto? Porque al final son bienes durables, Sí. pero los aviones de guerra, todo lo que está en la foto es la defensa nacional es un bien público. A eso voy. La policía es un bien público, porque en el caso que exista una guerra, el bien público, la defensa nacional, nos va a defender a todos, independientemente que tú seas rico, pobre, que seas viejo, joven, a todos. La defensa nacional es para todos. A eso me refiero yo con bienes públicos. Mm, Ahora, es distinto, ¿ya? Porque una carretera, por ejemplo, es una inversión, pero es una construcción que queda, permanece, está ahí por siempre. A ti se te puede echar a perder, por ejemplo, un auto de aquí, de estos, de policía de carabineros. ya, La carretera, claro, va a tener hoyos, ¿cierto? sí, Pero va a ser carretera igual, la vas a poder ocupar igual. El edificio se podrá deteriorar un poco con un terremoto, pero va a quedar igual y lo va a seguir ocupando. ya. ¿Estamos? Sí, más claro. Entonces, repito, mira, el gasto del gobierno corresponde a la suma del valor de los bienes públicos, más las compras que realiza para proveernos de estos bienes y servicios. Entonces, el gobierno gasta en defensa, que es un bien público. El gobierno gasta en policía, en carabineros, es un bien público. El gobierno gasta en salud, la salud pública, porque tiene que mantener la defensa y por eso tiene que comprar aviones, por ejemplo. ¿Ya? Los carabineros tienen que monitorear ahí con vehículos. Entonces, aparte, y hay que pagarle a los carabineros. Entonces, por eso que el gasto del gobierno es súper amplio. Pero sí, en el caso que construye un edificio con recursos públicos, eso es una inversión y no se contabiliza como gasto. ¿Ya? ¿Queda clara la sutileza? No quiero que sea subjetivo, porque después la subjetividad nos puede inducir a un error en contestar una pregunta a la prueba. Ya. ¿Queda claro entonces? Sí, Sí, 100%. Ya, César, me alegra eso. mucho. Ahora continuamos y vamos a continuar con el otro punto, que es el saldo que aparece acá como componente. X exportaciones, M importaciones. X exportaciones y M importaciones. Ahí está escrito, ¿ya? Y queda evidenciado que las exportaciones de bienes y servicios corresponden a toda la venta de bienes y servicios que un país hace hacia el resto del mundo. Chile, por ejemplo, es el principal exportador de cobre en el mundo. Y por otro lado, las importaciones, que las vamos a llamar con la letra M, corresponden a las importaciones de bienes y servicios de todo lo que nosotros compramos en el exterior para consumir. ¿Consumir quiénes? Nosotros, las familias, las empresas y el gobierno. ¿Queda claro? Ahora, el saldo, porque aquí yo puedo hablar de exportaciones netas, las exportaciones menos las importaciones, aquí está X menos M,
corresponde al saldo de la balanza comercial. Ahora, en la balanza comercial pertenece a un ítem que se llama cuenta corriente, CC, y que forma parte de la balanza de pagos, BP. Entonces, la balanza de pagos es igual a la cuenta corriente más la cuenta de capital. ¿Qué es la balanza de pagos? Es el registro de todas las transacciones que se generan producto del comercio exterior. Esto refleja exportaciones e importaciones, pero también todo el flujo de activos financieros. Entonces, acá en la cuenta corriente, lo más importante son importaciones menos importaciones, que es el saldo de la balanza comercial. Y aquí en la cuenta de capital o cuenta financiera, que se llama también, y es más largo, pero esto lo vemos después en macro. Aquí se reflejan todos los movimientos de capitales, ¿ya? Todo lo que es dinero, lo voy a decir así. Divisas, dólares, euros, inversiones en moneda extranjera acá en Chile. Todo eso va en la cuenta financiera. Y en la cuenta corriente lo más importante es el saldo de la balanza comercial. Vamos a explicar otro concepto, porque acá esto no puedo dejarlo así como de lado, ¿ya? Y voy a hablar del tipo de cambio. Ahora, ¿qué es el tipo de cambio? Es, y lo voy a decir así como muy a lo chileno, ¿ya? Así como expliqué la elasticidad, cuánto se mueve la cantidad demandada, esto es, ¿ya?, la cantidad de pesos que debo entregar a cambio de $1. A cambio de $1. Puede ser también divisa, ¿ya? Pero yo lo dejo como dólar porque queda como más claro. Ahora, imagínense lo siguiente. Lo voy a poner acá y después llenamos acá. El tipo de cambio es como el precio que tiene el dólar. Entonces, a ver si, y espero que me sigan, ¿ya? Que me sigan así como, los voy a llevar de la mano, porque este término, el tipo de cambio nominal, es como súper difícil. No sé por qué se pone como complicado, pero es muy fácil. Miren. Tengo la moneda local, acá. El peso. Y tengo acá la moneda extranjera, que le voy a poner divisa. Dólar, ya, dólar. La divisa. Entonces, cuando yo tengo que dar, este es un ejemplo, 200 pesos por $1, es distinto a que yo tengo que dar 1.000 pesos por $1. Es súper diferente. ¿Ya? Acá, cuando yo doy 1.000 pesos por $1, la divisa se fortalece, ¿ya? La divisa se fortalece y la moneda local nuestra se deprecia. Al contrario, si yo tengo que dar solo 200 pesos por $1, nuestra moneda local se fortalece, se aprecia. ¿Qué apreciación más fuerte del peso frente a el dólar que pierde valor? ¿Ya? Entonces, cuando el dólar pierde valor, disminuye el tipo de cambio. Cuando el dólar se fortalece, aumenta el tipo de cambio. Entonces, cuando el dólar disminuye su poder adquisitivo con respecto a lo que yo pago por $1, que son 200 pesos, acá mi moneda local está apreciada. En cambio, si tengo que dar 1.000 pesos en vez de 200, la moneda local está depreciada. El peso. El peso se aprecia y disminuye el tipo de cambio. Se deprecia la moneda extranjera. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna inquietud? Porfa, esto es súper importante que lo entiendan.
Entonces yo lo puedo explicar de 10.000 formas distintas. Está claro, no tengo dudas, ¿cierto? ¿No? Ya. No, ¿Ah? no, profe, ¿No hay duda? no hay duda. Cuando yo hablo que aumenta el dólar, porque eso es lo que ustedes escuchan en las noticias, aumentó el dólar, así se dice en la noticia, aumentó el tipo de cambio, pero no dicen así, dicen aumentó el dólar. ¡Wow! Ya, ¿qué significa que aumente el dólar? Significa que la moneda, la divisa, ¿ya?, está más fuerte, se fortaleció, se apreció el dólar. Entonces, yo tengo que pagar más por ese dólar. Pago 1.000 pesos. En cambio, cuando la divisa o el dólar en este caso, disminuye, ¿cierto? Se deprecia el dólar, es como espejo, el mercado espejo. Significa que mi moneda local está apreciada. Tengo que dar muchos menos pesos por cada dólar. Ahora, esto influye directamente en el saldo de la balanza comercial. Si aumenta el tipo de cambio, es decir, se fortalece la divisa, ¿a quién le conviene? Y la moneda local se deprecia, o sea, tengo que dar muchos pesos por cada dólar, muchos más pesos por cada dólar. Este mono que está aquí, ¿ya? Claro, mira, ¿qué pasa con las exportaciones? Si yo soy exportador y me van a pagar mucho más, no me van a pagar 200 pesos, me van a pagar 1.000 pesos por cada dólar que yo vendo en el extranjero, fomento y aumento las exportaciones. Pero por otro lado, lo que puede suceder es que yo si soy importador, siempre hay que ver el otro lado de la moneda, también tengo un problema. ¿Cómo voy a comprar del extranjero? Voy a importar y voy a tener que pagar mucho más caro, ¿cierto? Entonces disminuyen las importaciones. Cuando aumenta el tipo de cambio, la moneda local se deprecia, aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones. Y esto mejora el saldo de la balanza comercial, X menos M. Esto aumenta y esto disminuye. ¿Ya? Por otro lado, cuando yo tengo una disminución del tipo de cambio, ¿qué significa eso? Que baja el precio del dólar. O sea, yo lo explico como lo explican en las noticias, pero para que ustedes lo entiendan. ¿Qué significa esto? Que el tipo de cambio nominal disminuye. Este tipo de cambio es nominal a todo esto, porque no tengo, los precios están dados. Significa que tengo que dar solo, ¿ya?, 200 pesos en vez de dar 1.000. Se apreció, se fortaleció mi moneda. Imagínense, ¿me conviene exportar? No, pues me van a devolver, si yo vengo con dólares me van a pagar 200 pesos. No me conviene exportar. En cambio sale muy barato importar. Aumentan las importaciones. Y acá esto desmejora el saldo de la balanza comercial, ya que disminuyen las importaciones y aumentan las exportaciones. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Ya, lo doy como el silencio otorga. Entonces yo sé lo que van a decir. Van a decir, no, profe, es que no se preocupe, es que tenemos que estudiarlo. Sí, ok, hay que digerir todo el conocimiento a través del estudio autónomo. Pero ustedes ya están estudiando el capítulo, supongo. Ahora, vamos a ver este tema que es súper importante, que son las políticas macroeconómicas. En base a esto, yo les voy a contar lo siguiente. Estas políticas consisten en medidas, ¿ya?, en donde se influyen distintas variables en el conjunto, pero con un gran objetivo, dar cumplimiento a los objetivos macroeconómicos. Y estos son: mantener un ritmo de crecimiento adecuado en el mediano y en el largo plazo. Esto nosotros lo hablamos, tener un PIB, ¿cierto?, efectivo que se acerque más al PIB de tendencia de largo plazo. Mantener una baja tasa de desempleo, o sea, todas aquellas personas que están desocupadas, que efectivamente encuentren trabajo y que no haya mucho cesante en el tiempo, ni tampoco un desempleo estructural
en donde los trabajadores no vuelvan a encontrar una fuente laboral por un avance tecnológico, por ejemplo. Por otro lado, la estabilidad en el nivel de precios, fundamental, ¿cierto? Mantener controlada la inflación. Y esto va de la mano con el Banco Central, en donde él estima que la inflación está en el rango del 2 y del 4%. Es el rango de meta de la inflación del Banco Central. Mantener también las cuentas públicas equilibradas. Esto va desde el punto de vista del gobierno. Espérenme un segundo. Estas cuentas públicas, perdón, equilibradas, dicen relación con lo siguiente. Dicen relación con que el Estado, o el gobierno, voy a hablar del gobierno, ¿ya?, debe mantener como equilibrado, ¿qué cosa? Lo que gasta, el gasto del gobierno versus lo que recibe como ingresos. Y después vamos a ver, ya, por lo general, idealmente, que esto sea igual, que lo que gasta o que lo que reciba sea más de lo que gasta, porque así puede ahorrar el gobierno, ¿ya? Y mantener la balanza de pagos equilibrada, se los dejo así con un doble signo, porque esto es materia de macroeconomía. Estos son los grandes objetivos macro, ¿ya? Yo fundamentalmente me voy a abocar a en los dos primeros, los tres primeros, los cuatro primeros puedo tocar ahora. Ahora, ¿cómo se logra esto? A través de políticas macroeconómicas. Y la primera política que vamos a ver es esta, la política fiscal. Como tal, esta política fiscal va de la mano con el gobierno. La política fiscal la lleva a cabo el Ministerio de Hacienda, ¿ya?, en donde es todo un tema de políticas públicas, pero se lleva a través del gasto del gobierno y de los impuestos. Quiero decir también que los impuestos, podemos hablar de impuestos o de tasa impositiva. Por ejemplo, los impuestos recaudados por el gobierno pueden ser de MS1000, ¿ya?, unidades monetarias. Y la tasa impositiva es de un 10%, por ejemplo. Entonces, la recaudación tributaria T va a ser igual a la tasa impositiva, 0,1, por el total de ingresos. Ese es un ejemplo, ¿ya?, para que ustedes vean que si la total recaudación son 1000, y esto es 0,1 por I, puedo determinar el nivel de ingreso de esta economía. ¡Wow! Se los dejo planteados. Pero lo que yo quiero es que ustedes vean que tengo instrumentos para llevar a cabo la política fiscal. ¿Para qué sirve la política fiscal? Para lograr los objetivos macroeconómicos. ¿Y cuáles eran estos? Mantener, ¿cierto?, un nivel adecuado de crecimiento, un nivel adecuado de empleo, un nivel adecuado de inflación, y un nivel adecuado de cuentas públicas, y un nivel adecuado de balanza de pago. Bueno, todo eso lo vamos a ver ahora con respecto a cómo se aplican estas políticas. La política fiscal expansiva, esa E ya es expansiva. Esta política va en contra del ciclo económico, ¿ya? Son contracíclicas o anticíclicas. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, estoy en una época de recesión, una baja de la actividad económica, que implica que el PIB está bajo o está disminuyendo, ¿qué aplico yo? ¿Ya? Aquí el PIB está cayendo. Entonces, ¿qué hago? Aplico una política fiscal expansiva para contrarrestar los efectos negativos de esta actividad económica. Son contracíclicas, van en contra del ciclo. Porfa, quiero que les quede clarísimo esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a que este ciclo económico no caiga tan drásticamente y favorezcamos un poco el aumento de los niveles de empleo? Se los voy a contar. La política fiscal expansiva va vía aumento del gasto del gobierno o una disminución de los impuestos a través de la tasa impositiva. Estos son los instrumentos de política fiscal expansiva. Ahora, ¿por qué la profe puso esto? Miren, si aumenta el gasto del gobierno, aumenta al tiro la demanda agregada que ustedes conocieron de bienes y servicios.
Y cuando disminuye los impuestos, o altera o yo las tasas, disminuye la tasa impositiva, que a la larga disminuye los impuestos, aumenta el consumo privado. Pero acá, primero tengo dos pasos, mira, aumenta, y después llego a consumir más como consumo en este consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Aquí estoy alterando esta variable. Y esta la estoy alterando al tiro. ¿Ya? Y esto pertenece todo al PIB, lo que se demanda o lo que se produce. Todo lo que se demanda es igual a todo lo que se produce. Entonces, en base a esto, vemos que es más directo, al tiro, el aumento del gasto. Miren, va al tiro, ahí, a aumentar aquí, gasto. En cambio, el consumo, nosotros podemos, va más lento. ¿Por qué? Porque obviamente esto, variar las tasas impositivas tiene que ir con aprobación, ¿cierto? Es un trámite excesivamente largo. Va a los ministerios, hay que poner, va al Congreso, después tiene que hacerse ley. Esa es una tremenda limitante, el tiempo. Entonces, por eso que no llega directo a aumentar la demanda agregada por bienes y servicios en términos del consumo. Y la otra eliminación, o sea, la otra limitación que tiene es que como política anticíclica, es como también es poco popular. O sea, imagínate, si disminuiste los impuestos y después tienes que volver a subirlos, entonces es como tiene sus pros y sus contras el tema de la tasa impositiva. Entonces, por lo general, vemos que estos son aumentos del gasto. Entonces, cuando aumenta el gasto, aumenta la demanda agregada de bienes y servicios, que está acá, que yo les dije PIB. Como consecuencia, aumenta el PIB, ¿cierto? Porque está aumentando el gasto, y esto genera un aumento en la producción, como consecuencia, ¿ya?, de un aumento en la producción y en el empleo. Lo voy a explicar con una línea de tiempo. No es línea de tiempo, es una cadena. Y esta cadena nunca se les tiene que olvidar, para nunca jamás en la vida, como ingenieros futuros e ingenieros comerciales. Política fiscal expansiva, vía aumento del gasto del gobierno o disminución de los impuestos. Esto da señales, ¿ya? La primera señal es que empieza a haber desacumulación de inventarios, mira, en las empresas. Claro, porque nosotros vamos a comprar de inventario. Entonces empiezan a desacumular los inventarios. Bueno, esta señal suficiente para empezar, bueno, esto genera un aumento, no, voy a hacer genera un exceso de demanda por bienes y servicios. Bueno, esto hace que aumente la demanda, ¿cierto? Si aumenta cualquiera de estos productos de la política. Esto presiona a aumentar la producción. Tercero, aumenta la producción. Y las empresas comienzan nuevamente a reactivarse. El aumento de la producción genera un aumento de la contratación de mano de obra, es decir, disminuye el desempleo. Aumenta el PIB. Al aumento de la producción implica, ya, aumenta el PIB. O esto es lo mismo que aumenta el empleo. Esta cadena es tremendamente importante. La política fiscal expansiva, aumento de G o disminución de G, genera un aumento de la demanda por bienes y servicios. Es lo mismo que ustedes vimos aquí, mira, demanda-oferta. Genera un exceso de demanda, acá, U0 Q es producción, es consumo, es PIB ahora. ¿Ya? Esto es Y. Aumenta la demanda. Aquí está el exceso de demanda, el mismo que está acá, pero a nivel macroeconómico, en donde
se genera este exceso de demanda por bienes y servicios por efecto del aumento del gasto del gobierno y el aumento de la disminución de los impuestos. Miren, ¿qué pasa? Se cierra el exceso, ¿cierto? En Q1, pero ¿qué pasó acá? El exceso de demanda por bienes y servicios implica un aumento en los precios de la economía. Es decir, aumenta el nivel de precios y esto puede significar un aumento de la inflación. ¿Cosa mala? Sí, pero no es tan mala, porque está aumentando el producto y el empleo. ¿Alguna duda? ¿Ven cómo todo calza, pollo? Todo calza. Entretenida esta cuestión. ¿Alguna duda? Asumo como que está todo clarito, ¿ya? Si no me dicen nada, está todo claro. ¿Han estudiado, no han hecho estudio autónomo de los capítulos que les dio la profe? ¿No? Todavía no. Ya. Política fiscal contractiva. ¿Qué implica? Le voy a poner ahí que diga contractiva para que... Ah, mira, quiero tener más pizarrón ahí. Política fiscal contractiva. Esta política también es contracíclica o anticíclica. ¿Qué significa esto? Que si estoy en un periodo, por ejemplo, de auge de la actividad económica, significa, como ya lo vimos recién, que la demanda agregada está aumentando mucho. Y un aumento en la demanda agregada genera un aumento en los precios. Entonces, algo tengo que hacer como economía, ¿cierto? Como autoridad, para que esto sea distinto. ¿Qué hago? Voy contra el ciclo. Hago una política fiscal contractiva. Entonces hago que la demanda baje por efecto de la disminución del gasto o la disminución del consumo. Y esto va a generar como consecuencia que el nivel, la presión inflacionaria baje. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. Continúo. Frente a esta situación, vamos a colocar aquí, ahí sí, contractiva entonces la disminución del gasto del gobierno o el aumento de los impuestos. Obviamente aquí vemos que nuestra demanda agregada, que es la producción, es igual a la demanda. Ustedes sabemos, todo lo que se oferta es todo lo que se demanda. La cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. El PIB es igual a lo que nosotros consumimos, al gasto que nosotros efectuamos, ¿cierto? Igual a la producción, es lo mismo. Entonces, acá vemos que el PIB es igual al consumo, más la inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Si disminuye el gasto y disminuye el consumo, disminuye el PIB. Y debido a esto, disminuye el empleo, o sea, como consecuencia, ¿cierto? Disminución en la producción y disminución en el empleo. Y estamos mejor o peor que antes, peor. Porque si yo tengo N como número de habitantes partido por el PIB, ¿ya? Significa que el PIB per cápita disminuye. Es decir, el ingreso por habitante, ¿cierto? Disminuye. ¿Queda claro? O el gasto por habitante disminuye. Entonces, la política fiscal contractiva va contra el ciclo a través de disminución de los impuestos, perdón, disminución del gasto del gobierno o aumento de los impuestos. ¿Ninguna duda? ¿No? Ustedes me dicen. ¿No? Estamos claritos, como el agua. Hay otros instrumentos, ¿cierto?, que están dentro de estas políticas que yo les cuento a ustedes. Y básicamente, bueno, el impuesto ya lo vimos, pero dentro de todo lo que estamos viendo, hay políticas fiscales que se llaman, que son discrecionales. Políticas fiscales discrecionales. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que son explícitas, o sea, ustedes las ven, ¿ya? Bueno, primero, los programas de, por ejemplo, obras públicas.
Ustedes han visto estas carteles que dice el gobierno de Chile está mejorando o está construyendo esta carretera para el bienestar de todos los compatriotas. Ese es un programa de obras públicas y eso es ya una política fiscal expansiva, en este caso, que no se contabiliza, cuidado, en el gasto. Yo gasto para construir una carretera, eso se contabiliza en comprar las mercaderías, todo lo que yo hago, porque voy al mercado de bienes y servicios a comprar. Pero una vez que el edificio está listo, la carretera está lista, eso se contabiliza como inversión. Ahí queda claro el gasto versus inversión. ¿Qué más? César, ¿te queda claro ahí lo que acabo de decir? Para construir un edificio, yo voy al mercado de bienes y servicios. Voy a comprar los materiales, ahí gasto. Pero una vez que está construido, eso es inversión. ¿Ya? Ahora, dos, por ejemplo, están también los planes de empleo. El empleo. Esta es política fiscal expansiva, en donde yo estoy otorgando un subsidio. ¿Ya? 3, bueno, lo dije, subsidio, transferencias. Todo esto, ¿ya?, implica que el gobierno entrega dinero, entrega canastas, bien es cierto, transfiere. También esto es una política, si aumenta las transferencias, lo que está haciendo ahora es política fiscal expansiva. Si está aumentando los subsidios, política fiscal expansiva. Si está generando aumento ya en subsidios para proteger el empleo, política fiscal expansiva. Esto es lo que hoy día se está tratando de hacer contra el ciclo. ¿Por qué? Porque la economía está cayendo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, bueno, súper bien. Se llaman así, pero esto también, aquí también se incluye aumento de gasto y disminución de la tasa impositiva. Se llaman discrecionales porque ustedes las ven. ¿Ya? Continúo. ¡Wow! Chan, chan, cha, 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 chan. Política monetaria. Qué lindo este tema. Aquí voy a tomar un sorbo de café para partir, así que espérenme un segundo, voy a pausar grabación. La política monetaria expansiva. Esta política, como tal, la lleva a cabo el Banco Central de Chile. El Banco Central de Chile tiene, dentro de los objetivos que ya les dije, regular la cantidad de dinero, regular la inflación, controlar la inflación. Es una de sus prioridades, ¿ya? Pero también el Banco Central regula la cantidad de dinero que existe en la economía, es decir, la oferta monetaria. Y como oferta monetaria, yo les voy a poner, esto le vamos a llamar M, así tal cual, ¿ya? Con una rayita arriba. Entonces, el Banco Central de Chile controla la cantidad de dinero que hay en la economía. Esto tiene implicancias súper fuertes. ¿Cómo hace esto? A través de esta política macroeconómica, la política monetaria. ¿Cuáles son los instrumentos para llevar a cabo la política monetaria? OMA. OMA significa Operación de Mercado Abierto. Ahora vamos a ver cuáles son las OMA. Segundo instrumento. Recuerden, estos son instrumentos de política. Instrumentos. ¿En dónde? Primero están las operaciones de mercado abierto. Segundo, tasa de encaje. La tasa de encaje es el porcentaje de reserva que tienen los bancos para prestar dinero. Entonces, cuando la tasa de encaje aumenta, hay menos dinero que prestar. Y cuando la tasa de encaje disminuye, hay más dinero que prestar. Afecta la oferta monetaria. Y la tasa de descuento, esto yo se los cuento así muy breve, porque esto después ustedes lo ven en macro, la tasa de descuento
viene siendo la tasa al cual el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales. Si la tasa de descuento disminuye, por ejemplo, acá, significa que los bancos van a poder prestar más dinero porque se van a endeudar a una tasa más baja. O si esta tasa aumenta, los bancos no se van a endeudar con el papá de los bancos, que es el Banco Central, porque el costo del dinero va a ser más alto. Bueno, esta oferta monetaria afecta a la tasa de política monetaria. Esta tasa es la tasa rectora del sistema financiero. Aquí están los bancos, están las AFP, está todo ahí, todo lo que ustedes, las operaciones de leasing, todo está en el sistema financiero. Pero el sistema financiero ya se ve también afectado por esta tasa de política monetaria, y aquí hay tasas de interés y hay condiciones crediticias que afectan a las empresas y a las familias. Y al gobierno también. ¿Ya? Porque el gobierno se puede endeudar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Qué son las OMAs? Operaciones de mercado abierto. Lo voy a explicar ahora. Tasa de encaje, tasa de descuento. Todo esto afecta a la oferta monetaria y por lo tanto genera cambios en la tasa de política monetaria. Consecuente a esto, esto lo recoge el sistema financiero, afecta a las tasas de interés, a las condiciones de crédito y finalmente a todas las decisiones que se tomen con respecto al consumo, a la inversión y también al gasto del gobierno. Veamos. Chan, chan. Política monetaria expansiva. Vamos a ver si logramos con esto los objetivos macroeconómicos, ¿ya? El Banco Central de Chile, a través de la política monetaria expansiva, que la puede ejecutar con estos tres instrumentos. OMA, operación de mercado abierto. ¿Qué hace? Va al mercado y compra bonos. Los bonos son instrumentos, ¿ya?, que tienen una rentabilidad, es como una acción. Imagínense así, es un papel. Entonces, todos ustedes van a hacer la economía y yo voy a ser el Banco Central, ¿ok? Me están mirando, ¿cierto? Yo voy a esta economía que son ustedes. Pues ustedes son grandes inversionistas, pequeños, no importa. Pero el Banco Central va y pone a la venta bonos, papeles. Aquí tengo papel. Papel. Son los bonos. Yo voy y le compro a ustedes los bonos. Ustedes me entregan. Mira, yo recibo, el Banco Central compra. ¿Con qué me quedo yo? Con el papel, con los bonos. ¿Qué les entrego a ustedes a cambio? Vamos, chicos, chicas, ¿qué reciben ustedes? Yo les compro a ustedes un papel, un bono, que tiene una tasa de interés. ¿Qué reciben ustedes? Dinero, ¿sí o no? Sí. Porfa, díganme algo, porque a lo mejor pienso que se me fue el internet. Sí, ¿Qué pero reciben? estamos atentos. Dinero. Ya, yo compro bonos. Entonces yo me quedo con los papeles. ¿Qué entrego? Entrego dinero. Yo les entrego a ustedes mucho dinero. Mira, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando la oferta monetaria. La oferta monetaria es fija en la economía. Entonces, les voy a hacer acá un monito para que ustedes vean que esto funciona. Esta oferta monetaria, M, a raíz de la política que yo les di, ahí está la oferta monetaria, mira, es fija. Y aquí está la demanda por dinero. Esta es la oferta por dinero y esta es la demanda por dinero. Entonces, el precio del dinero es la tasa de interés. Si aumenta la oferta monetaria, a M1, producto de la política monetaria expansiva, por ejemplo, OMA, compra de bonos,
a nivel de la tasa de interés inicial, acá hay un exceso de oferta de dinero. El exceso de oferta presiona a que baje la tasa de interés, disminuye la tasa de interés. Disminuye la TPM, la tasa de política monetaria, debido al aumento de la oferta monetaria. Y esto repercute en, miren, ¿dónde? Consumo, inversión, gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Miren, ¿dónde repercute? Acá. Cada vez que baja la tasa de interés, aumenta la inversión y aumenta el consumo porque nosotros nos endeudamos más barato. Frente a esto, la inversión, que es inversamente proporcional a la tasa de interés, y el consumo vía endeudamiento, hace que se genere un aumento en el producto, un aumento en la producción. Y para eso voy a requerir más mano de obra. La política monetaria expansiva, en este caso, genera un aumento del Producto Interno Bruto. Por eso, cuando yo les mostré una foto de un periodo, de un diario, en la clase, cuando iniciamos la clase de macroeconomía, en donde yo dije, la TPM ha bajado a 0,5%. El Banco Central decidió disminuir la tasa de política monetaria en un 5%, la tasa de interés, que es lo mismo. TPM, tasa de política monetaria, es la tasa de interés. Ahora que haya distintas tasas de interés, completamente viable, pero yo necesito que ustedes se queden con esto, ¿ya? Como a modo de política monetaria expansiva. ¿Para qué? ¿Para aumentar la producción? Claro que sí. ¿Cómo? A través de la inversión. La inversión, ¿ya? Mientras más baja sea la tasa de interés, la inversión va a aumentar más porque las empresas se endeudan más barato. ¿Ya? Por otro lado, si nosotros vemos que disminuye mucho la tasa de interés, nos vamos a, por ejemplo, a lo mejor endeudar a cambiar el auto. No ahora, por supuesto. O vamos a decidir contratar un crédito hipotecario de largo plazo. Todo depende de cómo los bancos, el sistema financiero, ¿cierto?, tenga esta entrega de créditos que sean atractivos. Esto es fundamental para que ustedes lo sepan. Una política monetaria expansiva genera un aumento de la cantidad de dinero en la economía, lo cual presiona un exceso de oferta. Cuando hay un exceso de oferta, presiona el precio, a una disminución del precio. Claro, el precio del costo del dinero, esto es la tasa de interés. Entonces, en base a esto, tenemos una linda política monetaria expansiva que ayuda a que la desaceleración económica sea revertida con este proceso. Vamos ahora al revés. La política monetaria contractiva. En esta política, el Banco Central, a través de o más venta de bonos, aumenta la tasa de encaje, es decir, le dice a los bancos, señores bancos, ustedes pueden prestar menos dinero, porque hay un porcentaje de los dineros que tienen que quedar guardados, ¿ya?, para proteger a los depositantes, y le va a aumentar ese porcentaje. Esto ha pasado en la vida real. En Argentina, los corralitos argentinos, que fueron, ustedes, bueno, pero para que lo investiguen, mucha gente, debido a los grandes problemas económicos que tuvo Argentina tiempo atrás, decidió ir a los bancos a retirar dinero. Y los bancos les decían que no había dinero, no había. Entonces, debido a eso, la tasa de encaje es una tasa de protección para los ahorrantes, ¿ya? Ahora, si el Banco Central quiere que los bancos chicos no se endeuden, les sube la tasa a la cual los bancos se endeudan. ¿Cómo se endeudan? Yéndolo al banco, al papá de los bancos, a pedir dinero. Si la tasa de interés es muy alta, obviamente los bancos comerciales no se van a querer endeudar. Frente a esta situación, ¿ya?, la política monetaria contractiva, a través del Banco Central, hace que disminuya la oferta monetaria. Voy a explicar con un gráfico. La oferta monetaria dijimos que era fija. Ahí está la oferta monetaria.
la demanda por dinero o la oferta de dinero, es lo mismo, ¿ya? Tiene pendiente negativa, como ustedes la conocen. Y aquí tengo la tasa de interés. La oferta monetaria es inicial, la fija el Banco Central. Y 0. Disminuye la oferta monetaria. Miren lo que pasa. M1. Aquí hay un exceso de demanda de dinero. Finalmente esto presiona a que aumente la tasa de interés. Aumenta la TPM, aumenta la tasa de interés, desincentiva la inversión, desincentiva el consumo, disminuye la demanda por bienes y servicios. ¿Ya? Acá, ¿qué empieza a ver? Obviamente, en este exceso de demanda, empieza a haber mucho más, lo voy a hacer en la cadena para que ustedes lo vean. Esto ya implica disminución del PIB y aumento del desempleo. Entonces, cuando no queremos que la economía crezca mucho más de lo que está creciendo, se aplica una política monetaria contractiva. Lo que yo acabo de explicar acá lo voy a explicar en la cadena, ¿ya? En esta cadena que está acá. Miren. ¿Hasta aquí se entiende todo? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Política, vamos bien, bien. Política monetaria expansiva. Bueno, a través de los instrumentos, yo dije, OMA, compra de bonos, puedo ocupar los otros también, aumento la cantidad de dinero en la economía, la oferta monetaria, ¿cierto? Esto implica que disminuye la tasa de interés. Esto genera un aumento de la inversión y un aumento en el consumo. Porque quienes invierten se van a endeudar más barato. Esto implica que, recuerden, PIB igual consumo más inversión más gasto del gobierno más X menos M. Esto de acá está aumentando, la inversión. El consumo también, por ende, ¿qué empieza a haber en el mercado? En el mercado de bienes y servicios empieza a haber desacumulación de inventarios. Claro, porque todos vamos a comprar, pues. Si para construir algo hay que comprar. Acudimos al mercado de bienes y servicios. La desacumulación de inventario implica que empieza a aumentar la producción. Y por ende empieza a aumentar la contratación de mano de obra, empieza a aumentar el empleo. Aumenta el PIB. Política monetaria expansiva. Política monetaria contractiva. OMA, venta de bonos. Venta. Yo les vendo a ustedes los bonos. Mira, ¿qué hago? Venta de bonos. Al revés. Yo entrego papeles y retiro dinero en la economía. Disminuye la oferta monetaria. Aumenta tasa de interés, disminuye la inversión en el consumo y la cadena es al revés. Bueno, esto es súper importante porque de todo esto la profe les va a preguntar en la prueba. Y para cerrar y dejar esto como unido, la profe les va a mostrar algo. Esta es la visión global. Lo que yo he dicho, ¿ya? En donde aquí hay muchos agentes. Está el mercado financiero, ¿cierto? Está el gobierno, están las familias, están las empresas, está el resto del mundo, está el mercado de los factores productivos. Entonces, esto yo lo uno y se los cuento a ustedes para que ustedes tengan una visión global. Todo lo que pasa acá está en este mercado de bienes y servicios que yo les hablo. Y aquí yo puedo determinar el Producto Interno Bruto, que depende del gasto del gobierno, del consumo, exportaciones, importaciones, del consumo, de la inversión, me faltó ahí. ¿Ya? Ahora, voy a partir por las empresas. Las empresas invierten. ¿Dónde? Inversión. Van al mercado de bienes y servicios. Y las empresas requieren
mano de obra, ¿cierto? Van al mercado a los factores productivos. ¿Y qué le pagan? Le pagan un ingreso o una renta. Estos mercados, ¿ya?, están constituidos por las familias. Las familias reciben este ingreso o renta, producto de su trabajo. ¿Dónde ofertan trabajo? En el mercado de factores. Entonces las familias tienen dos opciones. Tres. Con el ingreso que reciben, consumen. ¿Dónde? En el mercado de bienes y servicios. Además, parte del ingreso lo ahorran. Ese es ahorro. Pero pagamos impuestos. Estos ahorros van al mercado financiero, ¿cierto? Y gracias al ahorro de todos nosotros, estos dineros después se prestan en calidad de endeudamiento de las empresas. Yo no puse más rayas acá, pero prestamos a las familias, prestamos a todos lados, al gobierno, a todos lados. Entonces, pero es importante que ustedes vean que la economía como tal funciona de esta manera. Los ahorros que nosotros tenemos en la AFP están aquí, en los mercados financieros. Esos dineros sirven para mover la economía, porque se prestan, no están en las cuentas. Bueno, familia entonces, tengo tres variables: consumo, pagan impuestos, impuestos, y ahorran. Bueno, esto es un modelo muy sencillo, pero... Por otro lado tenemos el gobierno, y el gobierno gasta, tan sencillo como eso. El gobierno gasta. También tiene otras funciones, como ya lo vimos, que no está acá, ya, porque el gobierno también tiene transferencias, hace estos planes de empleo, ya, pero eso significa que es gasto. Por eso que no lo pongo, está todo implícito ahí. Pero el gobierno, miren, gasta y recibe impuestos. G menos T. Lo que gasta menos lo que recibe de ingresos. Esto es el déficit o el superávit del Estado, del fisco. Es igual que en una casa. Si en una casa gastamos más de lo que recibimos como sueldo, entramos en un déficit. El gobierno le pasa lo mismo. Si el gobierno gasta más de lo que recibe, entra en déficit. Entonces, ¿a qué echa mano? Echa mano a sus ahorros. O se endeuda. Lo mismo que hacemos la familia, lo hace el gobierno, pero a gran escala, ¿ya? Ahora, el gobierno gasta. ¿Dónde gasta? En el mercado de bienes y servicios. Bueno, y está el resto del mundo, del cual nosotros exportamos, y por otra parte, ya hay una importación de los bienes. Esta importación se resta porque no se contabiliza. Imagínense, el PIB, que es la producción, si yo lo escribo más importaciones, igual a C más G más Y más X, está correcto también, porque aquí las importaciones, para no doble contabilizar, lo que estoy haciendo es sumarla a la producción. ¿Ya? ¿Cómo se analiza siempre? Suma menos resta, así, consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones menos importaciones. ¿Ya? Todo esto nace de esta visión global de la macroeconomía. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? Bonito todo, ¿ah? Todo calza, todo cuadra. ¿No? ¿Ninguna? No. ¿No es complicada esta materia como la explica la profe? O sea, igual no sé si complicada en base a cómo se desarrolla, pero sí que aprenderse bien los conceptos y todo eso. Ya, perfecto. Ahora, la profe les va a preguntar lo siguiente. Si yo les digo que la relación entre la tasa de interés y la inversión es directamente proporcional,
¿Ustedes qué me dirían? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cierto? Porque la razón entre la tasa de interés y, espérenme, les voy a escribir acá, voy a tener ahí para que cortar y cortar. Miren, no estoy copiando, no estoy usando la regla, entonces eso me aparece la inversión y la tasa de interés. Esto es igual que la pendiente negativa de la demanda. Mire, si disminuye la tasa de interés, aumenta la inversión. Entonces la relación es inversamente proporcional. ¿Ya? Ahí. Disminuye la tasa de interés, aumenta la inversión. ¿Ya? Entonces es inversamente proporcional. Eso es una pregunta. La política fiscal expansiva ¿aumenta el empleo? ¿Sí o no? Sí. Todo lo que es expansivo aumenta el empleo, aumenta la producción, aumenta el PIB. Entonces, las políticas fiscales expansivas y las políticas monetarias expansivas tienen este efecto, ya sea a través del aumento del gasto del gobierno o disminución de los impuestos, o a través del control de la oferta monetaria. Aumenta la cantidad de dinero o disminuye la cantidad de dinero. ¿Ya? Perdón. Ahí. Aumenta la oferta monetaria, disminuye la tasa de interés y genera esto porque está relacionado con la inversión. Así que para que ustedes vean que las políticas que se están ocupando hoy en Chile son políticas fiscales expansivas. Y son muy importantes y les voy a mostrar algo para terminar, que es un diagnóstico que hacen los economistas del Banco Chile, no Banco Central de Chile, pero quiero que vean lo que nos llega a los clientes. Y nosotros, sin ser, o sea, siendo ingenieros comerciales, lo entendemos perfectamente bien con una primera y gran lectura. Y esto es lo que yo quiero que ustedes logren después del estudio internalizar. Se los voy a compartir y con esto voy a terminar la clase. Pero espérenme un cachito, todavía no comparto. ¿Ah? Oye, ¿dónde quedó? No sé, Ah, Luis. ahí en la expansiva, ahí se disminuye el impuesto, aumenta el empleo, aumenta la producción y aumenta el PIB. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay gente que quiere aumentar los impuestos? Eso es contractiva. Y eso nos generaría más empleo, más producción, más PIB. No. No pasaría eso. Ah, eso se los tengo para la clase del lunes, así que no se los voy a mostrar ahora, porque quería que ustedes comprendieran, ¿ya? Y en virtud del tiempo ya no me va a quedar tiempo. Luis, muy buena pregunta. Tú me estás preguntando por el aumento de los impuestos, o sea, o por esta generación de impuestos a los súper ricos, ¿o no? Sí, igual sí. Porque como que Pues, siempre lo dicen como de manera general, pero hay como gente que lo dice a los más ricos. en términos generales, yo hablo de aumento de los impuestos en términos generales. Y por ejemplo, imagínense que aumentamos el IVA, el impuesto al valor agregado. Ese impuesto lo pagamos todos. Se llama impuesto regresivo, porque el que menos tiene dinero le cuesta un kilo de pan lo mismo comprarlo del que tiene mucho dinero. Ambos pagan el 18% de impuesto. Ahora, ¿qué pasa si yo bajo el impuesto a aquellos que reciben menos ingresos? ¿Qué tipo de política es esa? Política, disminución de los impuestos, política fiscal expansiva. ¿Qué pasa si el gobierno aumenta las transferencias? En este caso, por ejemplo, en dinero, aquellas familias que en este momento han perdido el trabajo por la pandemia. Es una política fiscal expansiva. ¿Qué sucede? Que si el Banco Central hoy día está
o sea, perdón, no es que hoy día, sino que el Banco Central en este año ha bajado la tasa de interés. La tasa de política monetaria la ha disminuido. ¿Qué se espera, ya, generar con esto? Se espera que haya un Mayor aumento de la inversión y un aumento también del endeudamiento. Esto por parte de las familias, pero por favor, esto es teoría, ¿ya? Es en el contexto que yo mantengo constante ceteris paribus muchas de las variables, ¿ya? Ahora, claro, yo les puedo decir a ustedes, en la vida real esto está sucediendo, hoy día en época de pandemia es muy difícil que suceda, pero la idea es que ustedes tengan claro cuáles son los mecanismos, ya en términos de las políticas macroeconómicas que van y que se utilizan, ¿cierto?, en contra del ciclo, ¿ya?, del ciclo recesivo. Hoy día Chile está generando políticas fiscales expansivas y políticas monetarias expansivas, porque de esta manera tenemos el control de, por lo menos, colaborar con el aumento en la producción, el aumento del empleo. Estas políticas, como vimos, traen un efecto negativo. Más que nada, dos efectos negativos. Pero uno de ellos es el aumento del nivel de precios, ¿ya?, que no es malo cuando hay un aumento de la demanda por bienes y servicios, porque va acompañado de un aumento en la producción y del empleo, ¿ya? Así que bueno, con esto la profesora da por terminada la clase de hoy y doy por terminado el contenido en base a las conclusiones de esto lo voy a determinar el día lunes, ¿ya? El día lunes va a ser un día, espero, con hartos participantes, porque el día lunes voy a ver todos los tips para la prueba. Todos. Entonces va a ser una clase que no se va a volver a repetir. Quiero que les vaya muy bien en la última evaluación, que es la próxima semana. A contar del día miércoles va a estar disponible la prueba, ¿ya? Así que van a ser ya 11:45 y bueno, que tengan lindo fin de semana, estudien, estén pendientes del aula, ¿ya? Porque la profe les va a subir ahí algunos ejemplos de preguntas que quiero que ustedes analicen como alternativa a selección múltiple. Así que muchas gracias por todo y nos vemos el lunes a full. Profe, ¿Sí, César? esa guía que va a mandar como de selección múltiple para que practiquemos, si bien sí, pues tenemos que basar nuestro conocimiento y todo eso, pero puede agregar como una última hoja donde estés como las respuestas correctas para comparar, Sí, sí. así como para no quedarnos con la duda si es que esa o no, y eso más que nada. Pero así como al final, como para, o al revés, así como lo hacían en los puzzles, en los diarios, no sé. Sí, sí, esa es la idea. Mira, yo no saco nada con entregarle una guía si después no la retroalimento. Y en este caso la puedo retroalimentar dando el solucionario. Así que no hay problema. ¿Ya? Va con Ya, solucionario. de ese profe. ¿Sí? Bueno, que estén súper bien y nos vemos el lunes con todo ya clarito, con estudio autónomo, porque así ustedes van a poder hacer muchas más preguntas. Que tengan excelente término de semana, que les vaya bien con los trabajos, con todo, y nos vemos el lunes. Así que cariños y Chao, profe, que esté terminamos bien. la clase, que estén bien. Chao, chao. Cuídese, Chao, chao, chao. cuídese. También ustedes.